Siempre he reafirmado que al recorrer la selva peruana la sensación es única. Mientras en otros espacios geográficos los paisajes son espectaculares y se puede permanecer horas contemplándolo, la verdad es que aquí en la selva se está rodeado 360 grados del paisaje. Y cuando realmente uno lo piensa, se da cuenta que incluso uno es parte de ese maravilloso paisaje. Tambopata, la mágica Amazonía del sur del Perú. En el corazón imponente de la Amazonía, la red de ríos traza una intrincada red que funciona como una columna vertebral de la vida en esta vasta región. Estos ríos, más que simples cursos de agua, son autopistas vitales que conectan las comunidades ribereñas y a nosotros nos llevan a lugares extraordinarios. Tras estos ríos y adentrándonos en los bosques, es donde la vida silvestre se vuelve incluso más sorprendente. Y en lo alto de los árboles, la diversidad se torna tan fascinante como la que se encuentra en el suelo de estos bosques. La parte superior de los árboles, conocida como dosel, es un ecosistema exclusivo y vibrante, que alberga una amplia variedad de especies, muchas de las cuales son difíciles de observar desde el suelo. Aquí la diversidad de aves cobra protagonismo, ya que el dosel se convierte en el hogar de numerosas especies coloridas como loros, trogones, tangaras y otras aves. Esa de ahí es la lechucita ferruginosa, una pequeña ave de tan solo 16 centímetros, pero toda una depredadora de otras aves, y en especial de nidos. No cabe duda que uno de los sonidos más distintivos de la selva baja es este canto, y ese hermoso canto lo emite esta muy curiosa ave. Incluir una experiencia de observación de aves desde una torre o puente es ideal. Estas son estructuras elevadas que permiten a los visitantes explorar la vida silvestre desde la altura de los árboles, ofreciendo una perspectiva única y que permite la observación de aves desde una posición muy distinta a la acostumbrada. ¿Cuál es la sensación que sientes cuando estás acá en el canopy, pasando por el puente y estás con turistas mostrándole? ¿Qué sientes tú? Bueno, es una sensación única porque yo creo que es increíble, pues, ¿no? Que puedas estar no sé, ahora estamos a 40 metros de altura. O sea, es algo muy, muy lindo, muy único para mí. Definitivamente se ve que estás orgulloso de tu país, ¿no? Orgulloso de mi país y orgulloso de estar en este lugar. Muchos canopies están diseñados con un enfoque científico, educativo e incluso turístico. A lo largo del recorrido, aquí, los guías pueden proporcionar información sobre la flora y fauna del dosel, así como la importancia de conservar estos ecosistemas. Y si bien puede ser toda una aventura, estos deben de recorrerse en silencio para lograr una mejor observación. Cuantos más tranquilos y silenciosos estemos, podremos observar más aves e incluso, y con suerte, algunas especies de monos.
estado filmando un grupo de 7 arazaris. Son el Ivorybill arazari, que están dentro de la familia de los tucanes, las tucanetas, los ranfástidos. Es fascinante porque a pesar de ese pico grande que tienen y muy robusto, se estaba acicalando las plumas delicadamente. Es fascinante. El Canopy Walk es una de las características destacadas del Incaterra Field Station, muy conocido por ofrecer experiencias únicas de observación de aves y otras actividades en la Amazonía peruana. La Estación Científica Incaterra es parte de la iniciativa de conservación de Incaterra en Tampopata. Para llegar al lago Sandoval es muy fácil. Es solo un viaje en bote de 30 minutos desde la ciudad de Puerto Maldonado, y después de realizar el registro de ingreso, caminamos en medio de la selva por unos 3 kilómetros. La Reserva Nacional Tampopata es un rincón extraordinario en la selva del sur peruano. En esta reserva nacional nos sumergimos en la magia auténtica de la Amazonía, centrando nuestra atención en el fascinante lago Sandoval y la riqueza de aves que lo habitan. Los trepatroncos son unas aves muy interesantes. Estos tienen una disposición de dedos que les permite mantenerse en posición vertical en los troncos mientras buscan su alimento. Y esta ave, muy pintoresca, es la monjita de frente roja. Su canto es muy llamativo y se le puede identificar de lejos. El de ahí, en lo alto del árbol, es el buco de cuello blanco. Para mí, los bucos siempre van a tener una forma muy especial. En el Perú tenemos 15 distintas especies de estas aves, distribuidas en nuestra costa, en los Andes y la selva. E incluso 2 de estas están restringidas a los bosques secos del norte del Perú. Y llegamos al ingreso del lago Sandoval. Y tras un estrecho caño, llegaremos a sus maravillosas aguas tranquilas. Su entorno está rodeado de exuberante vegetación y es hogar de una amplia variedad de aves. El chancho es quizás la estrella del lugar. Esta es una de las aves que más fascina a los turistas. Su aspecto es inconfundible, con su cresta de plumas largas y puntiagudas, ojos rojos y una cara desnuda de color azul. Este es herbívoro y se alimenta casi exclusivamente de hojas, una dieta muy inusual para un ave. Lo más curioso es su sistema digestivo, que es muy similar al de los rumiantes. El chancho tiene un gran estómago con cámaras donde las hojas se fermentan, ayudado por las bacterias, lo que le permite digerirlas fácilmente.
encuentro aquí con Maricielo Antúnez, una señorita guardaparques del CERNAMP. Y me alegra mucho cómo las cosas van cambiando y cada vez van habiendo más guardaparques mujeres. Es felicitar, y como decía también, la labor del guardaparque, que a veces es en situaciones extremas. Hace un momento nos agarró una lluvia fuerte, pero ahí están ellas, dándole, patrullando, cuidando nuestras reservas. Maricielo, cuéntanos, ¿cómo así decidiste volverte una guardaparque? Yo vine a Tamopata solo por 3 meses como guardaparque voluntaria, porque en realidad yo soy de Guarmey. Entonces la primera vez que vine a la selva me enamoró completamente, como que toda la selva, Tamopata, la experiencia de realizar los patrullajes, los paisajes, la flora, la fauna, la convivencia aquí en el bosque. Entonces así donde yo decido postular para ser guardaparque oficial, y ya voy a cumplir casi 6 años en esta joya natural, ¿no?, de la Amazonía. Cruzar el umbral de la Reserva Nacional Tambopata es como sumergirse en un mundo inexplorado. La selva densa, vibrante y misteriosa nos envuelve, mientras nos adentramos en la búsqueda de diversas especies de aves. Estábamos observando ya distintas especies de aves acá en el lago Sandoval y se vino una lluvia de golpe. Nos ha mojado a nosotros y a los chanchos. Hay uno que está todo mojadito, igualito. Así es parte de la observación de aves. No siempre es fácil y a veces nos puede agarrar una lluvia como la del día de hoy, pero acá vamos a seguir buscando más aves. Esta reserva nacional es más que solo árboles y senderos. Es un mundo palpitante donde cada rincón alberga una sorpresa natural. Aquí, el objetivo radica en descubrir y entender la importancia del equilibrio de la biodiversidad. El turismo de naturaleza no solo es una actividad recreativa, es también una oportunidad de conexión auténtica con la biodiversidad de nuestro magnífico país. Y el turismo aquí no es solo sobre la observación de fauna silvestre, es también sobre ser conscientes de la importancia de mantener el equilibrio natural. De veras no habíamos podido tener mejor suerte que pasar el Global Big Day aquí en el lago Sandoval. No solo por la diversidad de aves que concentra este maravilloso lugar, sino también por la cantidad de monos. Tenemos un grupo de unos 40, 50, hasta 60 monos ardillas que están ahí alimentándose al borde de la orilla. Entonces el lago Sandoval no solo es un destino de aves, es un destino de naturaleza y que nos permite reconectarnos a nosotros. Un albergue increíble para poder tener un encuentro más profundo con el lago Sandoval es justamente el Sandoval Lake Lodge. Y debo de confesar que si bien muchas veces visité el lago en una mañana o tarde, nada se compara con la experiencia de pasar unas noches en este albergue y recorrer sus fantásticas trochas llenas de vida. Y por supuesto, adornadas con diversas especies de aves. Otra de las especies emblemáticas en la fauna del lago Sandoval son los lobos de río. Estas nutrias pueden medir hasta 1,80 m de largo, incluyendo su cola, lo que la convierte en las nutrias más grandes del mundo. Estas son carnívoras y se alimentan principalmente de peces, especialmente pirañas y bagres que cazan en grupos coordinados, mostrando un comportamiento altamente social y cooperativo. Lamentablemente, están catalogadas en peligro, debido a la pérdida de hábitat, la contaminación del agua
y la caza furtiva. La destrucción de su hábitat por la minería ilegal, la deforestación y la contaminación por mercurio son amenazas significativas. Bueno, como lo es para todas las especies. A tan solo 30 minutos de la ciudad de Puerto Maldonado se puede estar en un paraíso tan hermoso. Y así con todas las ciudades, estoy seguro que toda ciudad en el Perú tiene paraísos como este. Y de a pocos nos encargamos de exterminarlos, de irlos destruyendo, contaminando. El estar en lugares como estos te conecta con la naturaleza y te hace sentir a veces hasta culpable de tener ese foco de más, de no usar una bolsa de tela para el pan. Tendríamos que empezar a ser más responsables con nuestras acciones para que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de esto. Desde los ríos serpenteantes, lo alto de la copa de los árboles y las aguas serenas del lago Sandoval, nuestra experiencia en Tambopata ha sido una exploración auténtica de la naturaleza en su estado más genuino. Aquí, cada paso es una invitación a descubrir la maravilla de la vida silvestre. Desde las nutrias juguetonas, los monos inquietos y saltarines, hasta la sinfonía de las aves que lo habitan. Aquí, cada visitante tiene la oportunidad de convertirse en un aliado crucial en nuestra misión de conservar estos ecosistemas, así como de sentirse orgulloso de este maravilloso país. Haz siempre de tu viaje una experiencia única de descubrimiento, aprendizaje y conservación. Únete a nosotros en esta aventura de preservar los diversos hábitats de nuestro hermoso Perú.